Ok, entonces en el curso de biología, pues como les estaba platicando, la semana pasada hablamos de la neurona, que son nuestras células nerviosas. Les hacía un comentario, ¿verdad? No son las únicas células nerviosas que hay. Tenemos muchos más tipos, pero sí son las más famosas. Entonces, estas están altamente especializadas en la transmisión de mensajes o impulsos nerviosos, que esa es la función de las neuronas. Y vamos a tener que todas comparten cierta estructura. Al menos todas tienen un cuerpo celular o soma, núcleo y pues más de alguna prolongación que pueden ser dendritas, que puede ser axón. En el axón siempre vamos a encontrar una vaina de mielina que fuera del sistema nervioso central está hecho por células de Schwann y adentro del sistema nervioso central por oligodendrocitos, pero bueno, eso ya es información muy específica y unas terminales axónicas, o sea, donde termina el axón. Entonces tenemos todas estas estructuras. Habíamos visto también este esquema un poquito más elegante, más bonito, más detallado, pero encontramos las mismas partes, ¿verdad? Cuerpo, soma, núcleo, algunos organelos dentro de ella. Tenemos terminales que son cortitas, estas pequeñas prolongaciones llamadas dendritas, y un único, o pueden haber más, pues axones, que son las terminaciones más largas, estas prolongaciones. Recubierto por células de Schwann, donde hay pequeños nódulos entre una célula y otra, que son los nódulos de Ranvier, y las terminales axónicas o botones sinápticos. Entonces, esa es la estructura de una neurona. La vimos en la clase anterior, entonces, pues, vamos a avanzar. Ahora, ¿qué hace cada una de estas partes de las neuronas? En primer lugar, vamos a hablar de las dendritas. Cuando usted ve una neurona, es fácil distinguir las dendritas porque hay en mayor número y pues son mucho más pequeñas. Permítame, ahí estamos. Son mucho más pequeñas que el axón. Entonces tenemos a las dendritas alrededor del cuerpo celular. ¿Cuál es la función de las dendritas? Pues van a ser aferentes. ¿Qué significa aferencia? Es que recibimos señales del exterior o de alrededor de donde estamos y pues las va a llevar hacia adentro, hacia el sistema nervioso central. Entonces, las dendritas son la zona aferente de la neurona, por donde puede recibir señales de otras neuronas o de algún órgano específico, ¿sí? Entonces, tenemos las dendritas como zona aferentes para recibir señales. Si si la neurona tiene dendritas y tiene axón, quiere decir que tiene una zona aferente donde recibe señales y tiene una zona eferente donde envía mensajes. ¿Por qué? Porque el axón es una fibra única, pueden haber más, que es eferente. En esta va a conducir los impulsos o mensajes eléctricos. Y pues bueno, esta se puede extender a otras partes del sistema nervioso. El axón puede conectar hacia un músculo, hacia una glándula o puede conectarse con otras neuronas, pero entonces va a enviar un mensaje a través del axón. Entonces, toda neurona que tenga dendritas y axón significa que recibe información y envía impulsos nerviosos. Esas serían las partes de la neurona. Ahora, ¿qué es un impulso? Va a ser un cambio electroquímico. Puede ser eléctrico porque hay iones cargados eléctricamente y químico, pues puede ser por neurotransmisores, pero que se va a propagar de forma activa en potenciales de acción, o sea, va a activar o desactivar la membrana de una neurona. Va a viajar de una neurona a otra, de una neurona a una fibra muscular, o de un órgano de los sentidos a una neurona. La cuestión es que ese impulso eléctrico va a llegar a cambiar la membrana y va a viajar a través de esta. Entonces tenemos dendritas, reciben señales y son aferentes.
Axones conducen impulsos y son eferentes. Ok, ustedes me dicen si puedo cambiar de diapositiva. ¿Alguien que esté tomando nota? Ya, señor. Ok, Carla, te agradeceré que me avises cuando termines, por favor. Un minutito a lo máximo. Ya, mis. Muy bien, gracias, Carla. Entonces, vamos a avanzar. Esta sería la función de cada una de las partes, pues las más importantes, las prolongaciones de la neurona. No hablamos de los organelos que están en el cuerpo porque pues todos sabemos las funciones ya de los organelos celulares, o al menos las hemos visto en cursos anteriores. Si avanzamos entonces, vamos a hablar de la clasificación de las neuronas, cómo se clasifican, cómo las podemos estudiar. Entonces, vamos a verlas primero desde el punto de vista funcional. Según lo que hacen o la función que cumplen, vamos a tener tres tipos de neuronas. Están las neuronas aferentes o sensoriales, las neuronas eferentes o motoras y las interneuronas. Entonces tenemos tres tipos de neuronas desde el punto de vista funcional. O sea, dependiendo de la dirección del tránsito de la información a su través, o sea, a través de cada neurona. De dónde a dónde viaja la información. Si ustedes recuerdan, el término aferencia y eferencia lo hemos venido manejando desde la primera clase de biología, pero por si no lo recuerda, lo vamos a volver a ver. Aferencia es recibir información de afuera, de alrededor, de la periferia y llevarlo hacia el sistema nervioso central, o sea, va para adentro. Esa es la aferencia. Y a ver, ¿a qué les hace, a qué les recuerda la palabra sensoriales? A ver, ¿alguna idea de qué podemos estar hablando allí? A ver, Randy Barrera, ¿a qué le recuerda la palabra sensorial? A la sensibilidad del cerebro. Muy bien, sensibilidad del cerebro, ok, ya es una idea. A ver, Rudy García, ¿a qué te recuerda a ti? La palabra sensoriales. Rudy García, ¿está por ahí? Ok, si no puede activar el micrófono, quiero ver la reacción de la manita para saber si sí está pendiente de la clase. Ok, sí está por ahí. Bueno, miren. La palabra sensorial, su compañero la asoció a sensibilidad. Y, por ejemplo, si usted Señor siente... Hernández. Ok, sí está por ahí.
les hacía la pregunta de a qué les recordaba la palabra sensoriales. Entonces, ¿usted siente gracias a qué? ¿Qué cosa de su cuerpo le permite sentir o ver, escuchar y demás de lo que está a su alrededor? Ok, por si no quedó claro, era pregunta. Bueno, el día de hoy no hay mucha participación. Les recuerdo que no es solo estar conectados, es tratar de prestar atención y participar, si no, no sirve de nada que estemos acá, ¿verdad? Pero se los voy a poner más fácil todavía. Si usted percibe lo que pasa a su alrededor, me está escuchando, está viendo su pantalla, pues me imagino que almorzó hace un rato. De los sentidos. Ahí ya va más clara la cosa. A los sentidos. Gracias. Entonces, si usted es capaz de sentir, percibir lo que pasa a su alrededor, es porque usted puede ver, puede escuchar, puede degustar, puede olfatear y puede sentir el calor, frío, un abrazo, pues gracias a sus sentidos, ¿va? Recuérdese de la pobre maestra de primaria que estaba ahí, dele, que qué órganos eran de los sentidos, que qué hacía con cada cosa. Pues hay que recordarlo ustedes, no lo dejen tan al fondo de su memoria, hay que traerlo un poquito, hay que refrescarlo. Entonces, los órganos de los sentidos están conectados a neuronas del tipo aferentes, ¿sí? Que son capaces de captar esa información y llevarla al sistema nervioso central. Sus ojos ven, pero no entienden lo que ven. Una neurona aferente, o muchas de ellas, formando el nervio óptico, llevan la información al cerebro y el cerebro es el que entiende, el que decodifica lo que los ojos están enviando. Es el que hace que usted entienda lo que está escuchando. Y pues bueno, si usted alguna vez ha probado algún alimento, por ejemplo, si yo le hablo de un manguito verde con limón, con pepita, con sal, y si le gusta con un poco de chilito, no necesita estarlo probando ahorita para recordar a qué sabe, porque alguna vez estas neuronas han captado esa información y su cerebro la recuerda. Entonces a algunos hasta se les hizo agua a la boca. Eso es porque nuestras neuronas aferentes conectan nuestros sentidos al sistema nervioso central, llevan la información hacia adentro. Ok, y como esta es una carretera de doble vía, en sentido opuesto o contrario estarían las neuronas eferentes, que son las del tipo motoras. Estas están conectadas a músculos, pero la información va del sistema nervioso central a la periferia, o sea que va hacia nuestros brazos o piernas. Y pues, ¿qué hacemos con los brazos o piernas? Nos vamos a mover en respuesta a lo que el sistema nervioso central está enviando. Si usted necesita llegar de un punto a otro, va a caminar. ¿Eso gracias a qué va a ser? Pues porque a su cerebro está enviando las órdenes a sus nervios, a sus músculos, perdón, a través de neuronas eferentes que van a llevar esa información, esas órdenes del sistema nervioso central a las extremidades, por ejemplo. Y por último tenemos a las interneuronas, que pues estas llevan la información de una neurona a otra. Esa es una gran diferencia. Y únicamente las vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Esa es la gran diferencia entre las demás. ¿Sí? Las neuronas eferentes salen y se conectan a músculos y las neuronas aferentes salen y están conectadas a los órganos de los sentidos, ¿va? Oídos, vista, nariz, boca y la piel en todo el cuerpo. Entonces tenemos ahí los 3 tipos de neuronas dependiendo del tipo de vista funcional. Ok. ¿Puedo cambiar de diapositiva o alguien está tomando nota? Ya puede cambiarlos.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, este es el punto de vista funcional, según lo que hace. El siguiente va a ser el punto de vista estructural, que sería la clasificación o tipos de neuronas según su forma. Y según la forma, vamos a encontrar que puede ser por el número de prolongaciones, por la longitud del axón, la forma del pericarión, pero aquí nos vamos a centrar más que todo en cuántas prolongaciones tiene, cuántos axones. Entonces, según esto, vamos a tener 5 tipos de neuronas. La mejor forma de distinguirlas es haciendo un dibujito de cada una, haciendo un esquema para que usted asocie el nombre a la forma. Sí, entonces esto sí, les recomiendo hacer sus ilustraciones, sus dibujitos, ahí de manera sencilla, ¿verdad? No es algo muy elaborado. Pero entonces tenemos 5 tipos de neuronas. Número 1, neurona unipolar. Es aquella que únicamente tiene un axón con sus terminales axónicas. No tiene dendritas, no tiene otro tipo de prolongación. Únicamente su axón saliendo de ella, del cuerpo o soma de la neurona. Esas serían las unipolar, una sola prolongación. La neurona bipolar, que son del tipo sensorial, tenemos acá el cuerpo o soma de la cual van a salir 2 axones diferentes, 1 y 2. Esa es una bipolar. Se usa para los sentidos. El tercer tipo van a ser las neuronas pseudo-unipolar. Pseudo significa casi, como que intentó hacerlo, pero no lo fue en su totalidad. Y es pseudo unipolar porque del cuerpo soma sale un solo axón, pero se divide en 2, en 1 y 2 prolongaciones. Por eso es pseudo unipolar. También es del tipo sensorial, o sea que es aferente. Recibe de un sentido y la envía al sistema nervioso central. Entonces, por eso tienen esa forma. El dibujo clásico original de toda neurona siempre nos venden esta, que es la multipolar. Un cuerpo soma con dendritas y un solo axón. Pero, pues aquí estamos hablando de varias prolongaciones, cortas como son las dendritas y una larga que es su axón. Las neuronas del tipo multipolar son neuronas motoras, ¿sí? Entonces, reciben órdenes de otras neuronas y envían el impulso hacia un nervio. Aquí están conectadas casi siempre a nervios o alguna glándula. Entonces, esta es una neurona multipolar, la que siempre nos han hecho dibujar, ¿verdad? Cuando dicen neurona, nos imaginamos esta forma, pero no es la única. Hay unipolares, bipolares, pseudo-unipolares, multipolares y finalmente las más importantes, cognitivamente hablando, que van a ser las neuronas del tipo piramidal. Si ustedes observan acá, tenemos muchas prolongaciones saliendo de ellas. Estas son muy importantes porque son del tipo cognitivo y las vamos a encontrar únicamente en el sistema nervioso central, más específicamente en el cerebro. ¿Sí? Las neuronas piramidales son las que forman las estructuras cognitivas y se conectan unas con otras en grandes redes de información. Por ejemplo, veamos qué tanto participamos ahorita. Levanten la reacción de la manita quienes saben andar en bicicleta o que han manejado bicicleta alguna vez. Ok, Jairo, Juan, Boris, Monasterio, Shanila, Jairo, Gustavo, Randy. Bueno, han tenido una buena infancia ustedes. Muy bien. Edward también. Aquí hay 8 personas que han manejado bicicleta. Me imagino que hay más, pero se les pasó a colocar la reacción. Ok, muchas gracias. Pueden bajar la mano.
Todas las personas que aprendieron a andar en bicicleta, la mayoría lo hizo en su infancia, ¿verdad? Eran chiquititos. Habrán algunos que a los 5 años ya andaban en bicicleta, otros que hasta los 8, otros pues a los 3 ya andaban, aunque sea en un burrito de esos plásticos con pedales, pero ya andaba ahí dando sus primeras carreras ahí en estos mini vehículos. Ok, pero media vez usted lo hizo de chiquito y lo practicó, porque uno media vez le compraban una bicicleta, era de andar todos los días en bicicleta. Y pues se nos quedó cómo se maneja. Por ejemplo, cuando llegamos a la vida adulta, la mayoría nos compramos una moto, un carro y pues ya no andamos tanto en bicicleta. Si nuestro lugar de trabajo es lejos, pues aquí que lleguemos en bicicleta o llegamos todos sudados, pues la mayoría ya no usa la bicicleta cuando llega a la adultez. Utilizamos otro tipo de vehículos. Pero aunque usted tenga 10 años de no montarse a una bicicleta, si tiene la oportunidad, pues se va a poder montar y va a saber manejarla, porque sus neuronas piramidales hace años que formaron esas conexiones para que usted supiera cómo andar en bicicleta. O sea, no se olvida lo que se aprendió para toda la vida. Por ejemplo, veamos, ¿quiénes saben manejar motocicleta pero de cambios, no pasolas? Esas casi que se manejan solitas, pero ¿quiénes saben manejar motocicletas? Y coloquen la manita. Ok, Julio y Gustavo, muy bien. 2, aquí hay menos personas. Quiere decir que los demás no han formado una conexión entre sus neuronas para ese aprendizaje, porque no lo ha aprendido. O sea, ellos dos tienen dos conexiones diferentes en su cerebro que los hace recordar cómo meter los cambios en la motocicleta, acelerar, dejar de acelerar, clochear, para dónde va primera, segunda. Quiere decir que ellos tienen esa conexión entre sus neuronas. Los que no lo han aprendido, pues no lo tenemos. Bueno, yo sí sé manejar, pero las personas que no, pues no tienen esa conexión. Pero no quiere decir que porque no aprendieron de jóvenes, no puedan aprender de grandes. Podemos seguir aprendiendo el resto de nuestra vida. El cerebro humano tiene una característica que se llama plasticidad y se puede moldear hasta el último día de su vida, hasta lo último que aprendamos en nuestra vida. O sea que a formar nuevas conexiones cada vez que usted aprenda algo nuevo. Por ejemplo, si yo le pregunto aquí a todos, ¿quién sabe leer y escribir? Quiero ver cuántos colocan la reacción de la manita. ¿Quiénes saben leer y escribir? Ok, 4 personas, 5, 8, 11. Bueno, ahí creo que todos colocamos la reacción de la manita, ¿verdad? Si no, no estaría acá. Miren, Guatemala es tan chistosa que podría ser diputado sin leer, saber leer y escribir, pero no podría andar ya en diversificado si no hubiera aprendido eso. O sea que todos tenemos esa conexión entre neuronas piramidales, pues formadas desde antes de primero primaria o en primero primaria, pues ahí su maestra con mucha dedicación se esforzó para que usted pues aprendiera a leer y a escribir. O su mamá, ¿verdad? Con la chancla a la par, pero usted aprendió a leer y escribir. Quiere decir que desde que tenía 6, 5 o 7 años, esas neuronas formaron esa conexión y hasta el día de hoy usted no ha olvidado cómo se escribe, cómo se lee. Que no le guste leer, esa es otra cosa, o que su letra no sea tan hermosa como debería de ser, pues esos ya son asuntos apartes. Pero la conexión entre neuronas piramidales existe, ¿sí? Son del tipo cognitivo, tienen que ver con nuestros pensamientos e ideas. Ok, entonces estos son todos los tipos de neuronas según su forma, ¿sí? Según la cantidad de prolongaciones que tienen. Si alguien está escribiendo algo de esta diapositiva, me dice por favor, si no, pues voy a cambiar. Ok,
Vamos a pasar entonces a el último tema. Esta actividad de reforzamiento no queda de tarea, es solo para repasar, si usted quiere ilustrar los tipos de neuronas, pero ya no me la tienen que entregar. Todas las demás ya las pueden entregar desde hoy. Si quieren a Geducar, no se confíen para el 27, porque se les pasa la hora, se le fue la luz ese día y muchas cosas pueden pasar. Como ya no estoy dejando nuevas, desde hoy mismo las puede subir y ya sale de todas sus tareas de biología. Pero vamos a hablar del último tema que entra en evaluación y pues que le va a servir para entender ya finalmente cómo se comunica una neurona con otra o cómo se da esa comunicación, ese impulso nervioso que pues pasa por varias zonas de su cerebro, ¿verdad? ¿Cómo se da esa comunicación? Es a través de un proceso o un espacio llamado sinapsis, ¿sí? Vamos a hablar de qué es la sinapsis entonces. Siempre ese impulso nervioso va a pasar de una neurona a otra y sigue en esa misma dirección. Entonces, el proceso de sinapsis es cómo se van a comunicar unas neuronas con otras o a la zona de comunicación. Entonces, sinapsis es el proceso o la zona donde una neurona se comunica con otra. O una neurona se comunica con un músculo, con una glándula, pues a donde se vaya a comunicar, pero que haya una transmisión del impulso nervioso y pasa información. Entonces, a todo ese proceso o espacio se le llama sinapsis. Veamos la definición entonces. Tenemos acá, ¿qué es sinapsis? La sinapsis neuronal es la zona de transmisión de impulsos nerviosos eléctricos entre dos células nerviosas, o sea, neuronas, o entre una neurona y una glándula o una célula muscular. O sea, a donde vaya la información de una neurona a otra cosa, músculo o glándula, o de una neurona a otra neurona. Es esa transmisión del impulso nervioso. Ok, eso es sinapsis. Esta definición viene en evaluación, usted la tiene que escribir o puede ser que yo se la pregunte. Hay muchas posibilidades. Ahora, del esquema que tenemos a la par, vamos a hablar de 3 cosas al menos. Ahorita no se me asuste de que aquí se termina la axónica, vesícula sináptica, neurotransmisor, de eso todavía no vamos a hablar. Canal de calcio activado, todo esto pues ahí lo vamos a ir hablando poco a poco. Pero al menos de esta imagen tiene que manejar 3 términos. Primero, la célula presináptica, ¿sí? Presináptica es la que está antes del espacio sináptico, ¿sí? Acá. El espacio sináptico es la zona donde se va a comunicar la célula presináptica y va a pasar el impulso nervioso hacia otra célula, que va a ser la célula postsináptica, la que está después del espacio sináptico, perdón, con A. Entonces tenemos acá presináptica, espacio sináptico y célula postsináptica. Ambas pueden ser neuronas o al menos la presináptica tiene que ser una neurona o la postsináptica, pues una de las dos va a ser una neurona. Pues tenemos esos términos importantes. Presináptica antes, postsináptica después. ¿De qué? Del espacio sináptico. Les voy a dar un minuto acá para poder tomar nota del concepto de sinapsis y si usted quiere hacer un esquema, pues lo puede hacer, al menos de estos 3 términos, por favor.
Ok, ¿alguna pregunta hasta acá o vamos bien? Todo bien, Miss. Muy bien, gracias, Ángela. Ok, vamos a pasar entonces a los tipos de sinapsis. Este es un proceso muy delicado entre una neurona y otra, pues hay dos formas en que se puede realizar. Entonces vamos a diferenciar entre los tipos de sinapsis. Vamos a tener dos, que sería la sinapsis química y la sinapsis eléctrica, que es el tipo de transmisión del impulso nervioso. Entonces, ¿de qué forma se va a transmitir? Pues va a ser el tipo de sinapsis. Ahora, hay condiciones para elegir un tipo de sinapsis u otra, ¿verdad? Hay neuronas que sí pueden hacer la sinapsis eléctrica porque está la neurona presináptica casi pegada a la neurona postsináptica, ¿sí? Están muy, muy juntas, entonces se puede dar el tipo de sinapsis eléctrica. Ahora, no todas las células nerviosas están tan pegadas, ¿sí? Están un poquito más separadas. Entonces, cuando la neurona presináptica está lejos o un poquito más alejada de la neurona postsináptica, se va a dar una sinapsis química, ¿sí? Si el sistema nervioso tuviera que elegir la más eficiente y rápida, siempre elegiría la sinapsis eléctrica. Pero como no todas las células están tan juntas, pues la que más se realiza es la sinapsis química, que es un poco más lenta, pero no se necesita que las neuronas estén tan pegadas para funcionar. Entonces, la que más se da es la sinapsis química. Pero si me preguntaran a mí, la más rápida y eficiente y directa es la sinapsis eléctrica. Entonces, vean, la neurona está casi pegada a la otra. En la química hay una separación. Vamos a ver de cuánto es la separación. Entonces, hablemos de sinapsis eléctrica, que va a ser el primer tipo. Para que se dé esta, pues la neurona presináptica y la postsináptica están muy próximas entre sí, o sea, muy cerquitas, muy pegadas. Entonces, en este caso vamos a hablar de que están a 2 nanómetros una de la otra. Le conviene tomar nota de esto. La distancia entre una neurona y otra para que se dé la sinapsis eléctrica es apenas 2 nanómetros de distancia. Si usted tiene curiosidad de saber cuánto es un nanómetro, si usted tiene que agarrar una regla normal, la que utilizamos en la escuela, en el colegio, y vemos 1 centímetro está dividido todavía en líneas más delgadas, más pequeñitas. Cada una de esas se llama milímetro, que es la milésima parte de 1 metro. Bueno, cada una de esas líneas de milímetro tendríamos que dividirlas unas 1000 a 10.000 veces para llegar a lo que es un nanómetro. O sea, no tengo el dato ahorita exacto, pero es todavía mucho más pequeño que 1 milímetro. Es como la millonésima parte de 1 centímetro, o sea, es algo muy, muy pequeño. Y solo hay 2 de ellos, o sea, que están casi virtualmente pegadas, una neurona de la otra. Entonces, estas sí llegan a tener contacto, forman uniones de brecha o uniones comunicantes. Entonces, asociemos esto, la palabra eléctrica. Imagínese qué necesita usted para que su celular esté cargado, pues cargarlo, ¿verdad? Y para cargar su celular, no basta con que usted lo enchufe al cargador. Tenemos que conectar el cargador a la electricidad directamente. Pero digamos que usted dice, bueno, voy a cargar mi celular. Le conecta el cargador al celular, pero nunca enchufa el cargador a la corriente eléctrica, jamás que se va a cargar su teléfono. No hay contacto. En cambio, si usted conecta directamente a la pared donde está el enchufe
y ahí conecta el cargador, la corriente pasa de manera instantánea y su celular se empieza a cargar, ¿verdad? Todos hemos pasado por esa experiencia. Y los que tienen iPhone, pues tienen que pasar por esa experiencia más rápido que otros porque se descargan bastante rápido. Bueno, depende del modelo también. Pero la cuestión es que para que usemos algo eléctrico, tiene que haber contacto. Tenemos que conectarlo, si no, no funciona, no pasa la energía eléctrica. Si usted quiere hacer un licuado, ¿qué usa? Pues una licuadora, pero no basta con que usted eche la fruta a la licuadora, sino que tiene que conectarla a la energía eléctrica. Tiene que haber contacto. Igual es con la sinapsis eléctrica. Para que funcione, tiene que haber contacto entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Si no hay contacto, no funciona. Entonces, tienen que estar muy juntas para poderse comunicar físicamente por un canal de proteínas que va a unir la neurona presináptica y la postsináptica para que la electricidad, el impulso eléctrico pueda pasar de una neurona a otra. Entonces, durante una sinapsis eléctrica, los iones pasan de una célula a otra. Permiten que el impulso sea transmitido directa y rápidamente de una neurona presináptica a una neurona postsináptica. O sea, realmente es la más rápida y directa, pero tiene esa característica que si las dos neuronas no están muy pegadas, no se da, porque si no hay contacto no pasa la electricidad. Igual ocurre acá, si no hay contacto, no hay un canal de proteínas conectado de una neurona a otra, no puede pasar el impulso nervioso. Entonces, a pesar de que es la más directa y rápida, no es la que se da en mayor cantidad. Ok, entonces, ¿cuál es la distancia entre una neurona y otra para que se dé la sinapsis eléctrica? 2 nanómetros de separación, únicamente. 2 a máximo 4 nanómetros de separación. Ok, me dicen si están tomando nota antes de cambiar. Ok, al parecer nadie está anotando. Pasemos entonces a ver un poquito más de ilustraciones, ¿verdad? Entonces, la sinapsis eléctrica, como es la más rápida, pues se da en respuestas de escape, que son mucho más rápidas, mucho más, a veces como sin pensarlas, ¿verdad? Entonces, acá hay un ejemplo, pero nos vamos al último párrafo, donde dice, las sinapsis eléctricas son importantes en el sistema nervioso de los mamíferos. Allí entramos nosotros, somos mamíferos del reino animal, ¿verdad? Entonces, nuestros cerebros aún así están más desarrollados que la mayoría de mamíferos, por lo tanto tenemos como razonamientos o pensamientos más elevados que las demás especies. Esa es la diferencia entre el ser humano y los demás animales. Por ejemplo, muchas de nuestras interneuronas, que son las que están en el cerebro, se comunican por medio de sinapsis eléctrica. Por eso la comunicación es mucho más rápida, pero no es en todas las neuronas. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí abajo, esta no es un ejemplo de sinapsis eléctrica, sino del que sigue a continuación, porque el botón sináptico de una neurona y otra están muy separadas. Aquí está. Para que se dé la sinapsis eléctrica, entonces, para ya terminar con esto, necesitamos que la célula presináptica esté a solo 2 nanómetros de separación de la célula postsináptica y que formen estos canales de proteínas que se les llama unión en hendidura. A través de estos viene el impulso eléctrico, que son iones con carga eléctrica, que pasan de la célula presináptica, atraviesan el canal o unión y llegan a la célula postsináptica. Acá se unen y pues pasa el impulso de una célula a otra de forma directa y rápida. Esta es la sinapsis eléctrica, ¿verdad? Entonces, ahora, pero necesitamos estar a esta distancia, tan solo 2 nanómetros de separación.
Y bueno, aquí hay una imagen un poquito más galana, más detallada de la unión de hendidura que hay entre estas dos neuronas. Ahora bien, como esto no se da en todos los casos, no siempre se pueden formar estos pequeños canales de proteínas que se abren y se cierran según va a pasar el impulso nervioso, pues como no siempre se puede dar, es que existe el segundo tipo de sinapsis, que es la sinapsis química. Esta, de una vez la anotan, por favor, es mediada por neurotransmisores. Esta es la clave de que sea posible la sinapsis química. Acá no son iones cargados eléctricamente, sino que son neurotransmisores. Ok. Cuando estamos hablando de sinapsis química, tenemos una célula presináptica también, pero hay una gran brecha, hay una separación entre esa célula presináptica y la célula postsináptica. Entonces, esa brecha, esa gran distancia, no la pueden atravesar eh, los impulsos nerviosos. Es imposible. ¿Se recuerdan que les dije que para que la electricidad pase tiene que haber contacto? Si usted no conecta su celular a la energía eléctrica, no se va a cargar. Si usted no conecta la licuadora, no va a funcionar. Entonces, lo mismo ocurre con la sinapsis química, ¿verdad? Como no hay contacto, no va a pasar el impulso eléctrico, pero sí puede ser ayudado por neurotransmisores y se convierte en sinapsis química. Entonces, la mayoría de las sinapsis que se dan en nuestro cuerpo entre neuronas son sinapsis del tipo químicas, porque no están tan juntas para que se dé la sinapsis eléctrica. Entonces, las neuronas presinápticas y postsinápticas están separadas por un espacio, que es la hendidura sináptica, ese espacio que mide alrededor de 20 nanómetros. ¿Sí? Esta es pregunta de examen. La sinapsis química se da porque la neurona pre y postsináptica están separadas por 20 nanómetros, que ni siquiera lo podemos expresar en nuestra regla de 30 centímetros, pero sigue siendo una cantidad mucho mayor que 2 nanómetros, ¿sí? O sea, estamos hablando de unidades microscópicas, pero aún así es una gran brecha, pues que los iones no pueden atravesar. Entonces ahí es donde entran los neurotransmisores, ¿sí? Entonces vean, 20 nanómetros es menos de la millonésima parte de un centímetro. Es un centímetro partido, un millón de partes todavía le queda muy grande a esta cantidad. Entonces, vean, la despolarización o el paso del impulso eléctrico es una propiedad de la membrana plasmática, o sea, tiene que estar conectada para que se pueda pasar de una a otra. Entonces, cuando el potencial de acción o el impulso nervioso va viajando por la membrana de la neurona presináptica, pero no haya conexión con la membrana de la neurona postsináptica, no puede saltar esa brecha. Entonces, esa señal química se debe convertir en, perdón, esa señal eléctrica se debe convertir en una señal química. Y a esa señal química o a esa sustancia química que se necesita se le llama neurotransmisor, porque no puede saltar la brecha. Entonces, utilizan neurotransmisores para poder llegar y activar a la siguiente neurona. ¿Alguien está tomando nota? Sí, Miss. Ok, Sí, Miss. entonces les vamos a dar ahí un minutito. Anoten lo que sea necesario, lo que le ayude a comprender el tema, que esto ya es lo último que vemos. Sí, no, no crean que se va a mucho más contenido, no, hasta acá vamos a llegar.
Ya, señor. Ok, terminemos entonces con la definición de neurotransmisor para que podamos pues ir culminando con este tema. Entonces, pues nos quedábamos en que no se puede dar sinapsis eléctrica si las células tienen una separación de 20 nanómetros. Entonces, se tiene que convertir ese impulso eléctrico en una señal química. ¿Cómo se va a convertir en una señal química? Pues se van a utilizar neurotransmisores. Los neurotransmisores son los mensajeros químicos que conducen la señal de la neurona a través de la sinapsis, que es el espacio, y se unen a canales iónicos activados químicamente en la membrana de la neurona posináptica. O sea que hay receptores específicos para cada tipo de neurotransmisor que pasa de una neurona a otra. Entonces, esta unión provoca que canales iónicos específicos se abran o se cierren, resultando en cambios de la permeabilidad de la membrana. O sea, llegan como a tocarle la puerta a la otra neurona para que se active y pase cierto mensaje químico, cierto mensaje, impulso nervioso, ¿sí? Entonces, vean, los neurotransmisores son sustancias químicas específicas para cada tipo de mensaje, ¿sí? Son sustancias químicas muy, muy complejas que van a activar a la neurona siguiente para determinada acción. Entonces, los neurotransmisores, hay muchas sustancias que actúan como tales, que van a activar diferentes cosas en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, está la serotonina, la dopamina y la oxitocina, que son neurotransmisores relacionados con la felicidad, con no sentir dolor. Entonces, cuando estos están, pues somos muy felices. Y cuando carecemos de alguno de estos neurotransmisores, pues podemos estar en un estado de depresión bastante fuerte, que quizás no es que nos estén pasando cosas malas en la vida, sino que simplemente no tenemos suficiente cantidad de ese neurotransmisor. Entonces, hay una depresión de origen nervioso, ¿verdad? Que hacen falta neurotransmisores y se puede solucionar con medicamento. Entonces, no es que las personas sean muy negativas, sino que no tienen cierto neurotransmisor. Miren, acá definición de neurotransmisor sería útil hasta acá, ¿sí? Son los mensajeros químicos que conducen la señal neuronal a través de la sinapsis, ¿sí? Ellos sí pueden saltar la brecha de 20 nanómetros para llegar a activar la membrana de la siguiente neurona y ya está, pasan el mensaje nervioso. Esa sería entonces su función, saltar esa brecha y llegar a activar la siguiente neurona. Como cada neurotransmisor es específico para ciertos mensajes, pues es que se utilizan tanto en el cuerpo humano. Muy bien, ¿cómo van ahí? ¿Alguien todavía está tomando nota? Al parecer no. Entonces, vean, hasta la definición de neurotransmisores culminamos el contenido de biología. Estos serían los pasos de la sinapsis química. No los voy a preguntar. Pueden leerlos. Si les queda como lectura para ir aprendiendo, pues ahora acá cómo utiliza una neurona los transmisores, pues también les queda de lectura. Y si quiere, pues aprender un poquito sobre cuáles serían los neurotransmisores, también están incluidos en la presentación. Sí, hay muchos neurotransmisores, por ejemplo, la acetilcolina, la noripinefrina, la dopamina, pues que van a actuar sobre sitios específicos, pero uno sobre el sistema nervioso central, articulaciones neuromusculares, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, o sea, cada uno actúa con diferentes sitios de acción y cumple con diferentes acciones o efectos, ¿verdad? Entonces,
Cada uno de estos neurotransmisores tiene una función específica, una composición química específica y actúa sobre un sitio de acción específico también. Entonces, aquí hay, por ejemplo, 3. Aquí hay otros más, la serotonina, el glutamato, aspartato, glicina, ácido gamma aminobutírico o GABA, las endorfinas y encefalinas, la sustancia P, el óxido nítrico, el monóxido de carbono, pues todos actúan como neurotransmisores que van a llegar a causar reacciones en una neurona a otra. ¿Okay? Entonces eso les queda únicamente de lectura si ustedes quisieran aprender un poquito más sobre los principales neurotransmisores. Hay bastantes sustancias que actúan como neurotransmisores, o sea que ayudan a pasar el impulso nervioso de una neurona a otra, cuando hay al menos 20 nanómetros de separación, es decir, en la sinapsis química. Ok, acá terminamos el contenido, hasta acá llega la grabación y hasta acá hay que repasar para el examen.